todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, cuántas gracias te damos por esta bendición que nos das, de estar reunidos ya en tu nombre, de poder cantarte alabanzas, Padre, y poder sumergirnos en tu presencia y experimentar esa paz y ese descanso, estar frescos para recibir tu palabra con un corazón y con una mente receptiva, con una actitud enseñable, porque tú vas a hablar a tu pueblo la instrucción que tú has preparado, Señor, para esta tu iglesia. Padre, bendícenos y ayúdanos a que nada haya un distractor, Señor. Cuando tú hablas, todo calle y en nuestra mente y alrededor. Y Padre, también pongo mi vida en tus manos. Bendíceme, toma el control de todas mis emociones y Señor, permite que este pasaje, este mensaje pueda llegar a cada corazón, a cada vida, Señor, de los que estamos aquí. De tal manera, Señor, que se quede grabado y asimismo, Señor, se pueda vivificar en nuestra vida cotidiana hacia la obra, Señor, para que te conozcan a ti y a tu nombre. En el precioso nombre y glorioso de nuestro Señor y Jesucristo. Amén y amén. La entrega número 28 de esta serie, el Sermón de la Montaña, ya estamos a punto de terminar, pues estamos dándole continuidad. Hoy vamos a hablar acerca de este pasaje, un pasaje muy conocido, tanto dentro de la iglesia, como ¿saben dónde? Mucho en el mundo lo conocen. Sí, es conocido mayormente como la regla de oro. ¿Sí? Es la regla de oro que acabamos de leer, parafraseada, ustedes la han conocido, ¿verdad? ¿Quién de aquí puede decirnos, sin leer la Biblia de memoria, qué dice la regla de oro? Lo acabamos de leer, pero a sus palabras. Trata a los demás, muy sintetizado, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten o como tú quieres ser tratado. Pues fíjense que es algo interesante porque a medida que hemos escuchado y hemos estudiado toda esta serie de sermones, lo que el Señor Jesús está enseñando a su iglesia, a sus discípulos, en la formación del carácter, en el propósito de la vida del cristiano. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? El ser sal y luz. ¿Se acuerdan? ¿Qué más se acuerdan? Cómo orar, el juzgar. ¿Cuál? ¿La qué? El afán. Jesús y el afán. ¿Algún otro que ustedes se acuerdan que ese, yo me acuerdo, ese el Señor me habló a mi vida? El perdón, wow, ¿qué más? Con lo que el Señor lo ha desafiado en este recorrido de esta serie. Jesús y el ayuno, correcto, ayuno. ¿Qué más? El divorcio, Jesús y el divorcio. Entonces, el maestro nos va enseñando de una manera cómo vamos nosotros el comportamiento y formándonos para vivir en el reino. ¿Vimos Jesús y el reino? ¿Sí? También vimos, ¿qué vimos la semana pasada? Bueno, la última vez, no la pasada, en la última entrega, que se acuerden, Jesús y la oración, segunda parte, que decía, pidan, busquen, llamen, ¿no? Pidan, busquen, llamen. Y este pasaje precisamente viene de esa última entrega, de ese que el Señor dice, pidan, busquen, llamen, y el Señor les dará. Dice, así que, y aquí está interesante cómo lo introduce, porque para el Señor Jesús, además de enseñar, de guiar, de mostrar a sus discípulos una forma característica del comportamiento del cristiano, tanto dentro de la iglesia como afuera, pero también en su interior, en sus emociones, en su vida espiritual, en su relación con Dios, también le interesa y para él es importante las relaciones interpersonales. ¿Sabe usted eso? Porque Dios es un Dios social. ¿Sí sabe? Recuerda que el Señor es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Sí? Para el Señor es importante, de suma importancia, el trato de los unos con los otros. Dice, ámense los unos a los otros porque en esto conocerán que son
mis discípulos. ¿Qué significa esto? Que son cristianos, que somos de Cristo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Está el mandamiento allí, pero a la manera práctica, en la vida real, en el trato de unos con otros dentro del núcleo familiar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia y donde nos desarrollamos. El Señor Jesús nos ha traído en un recorrido de buscar y de hallar en nuestro corazón una manera de cómo es el comportamiento del ser humano, en el cual ninguno de nosotros podemos hacer un cambio si no es con la ayuda de Él. Y ninguno de nosotros pudiera haber visto o conocido si no es porque Él nos lo hubiera revelado. Y decir, ahí en tu corazón no es lo que tú ves en los demás o en el mundo, sino es lo que tú estás sintiendo. Y ahí viene la transformación de adentro hacia afuera. Una revelación, una transformación de un hombre natural a un hombre convertido, un hombre que venimos de las raíces, o más bien de la consecuencia del pecado, un hombre en su esencia, alma, cuerpo, pero ahora nacidos en Cristo, para Cristo en una vida espiritual. Y está interesante cómo el maestro ahora va a delegar o va a dar una tarea y va a desafiar a su iglesia, como el día de hoy lo va a hacer, como lo hizo en su tiempo con los discípulos y todos los que le han sucedido a esta primera generación que el apóstol Pablo y todos los sucesores hasta el día de hoy han vivido. Y ahora el reto y el desafío es para nosotros. Dice aquí, así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos. Qué interesante tarea. No es algo que va a decir el Señor, yo lo voy a hacer por ti. Ahora dice el Señor, todo lo que tú desees que te traten a ti, así trata a los demás. Es un desafío de los más complicados. Mucha gente afuera lo expresa para en la escuela, para el trato dentro de un equipo de trabajo, en una empresa, y llevan esta fórmula que es conocida para ellos como la regla de oro. ¿Sí? El principio de todos los el buen trato y el crecimiento tanto en la producción como el crecimiento humano. Sin embargo, este principio el Señor lo dejó para su iglesia. Y es un desafío que el día de hoy el Señor quiere que nosotros asumamos. Nos introducimos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacernos saber? Está ahorita general, ¿verdad? Está delegando, hazlo tú. ¿Sí? Trátenlos. Es una tarea que ahora te dejo. ¿Vas a poder solo? Lo vamos a necesitar. Pero vamos a analizar este pasaje. A la luz de este pasaje, ¿sí? 3 aspectos. ¿En qué consiste esta regla de oro? ¿En qué consiste la regla de oro? En la palabra del Señor. Para esto déjenme platicarles acerca de una historia, el secreto del barrio llamado Fraternidad. ¿Usted ha escuchado acerca de esta historia? ¿No? Hace muchísimos años, cuando todavía eran niños, jugaban en las calles los tatarabuelitos de nuestros tatarabuelitos. Hay más o menos, calculen ahí el tiempo. Hace muchos años existía una pequeña aldea, sí, en donde era característica porque la gente de ese pueblito era muy amargada y triste. Sí, esa es su cualidad. No, ya ves que cada lugar, cada pueblito tiene una característica. Su característica es que la gente así todo el tiempo andaban con su cara fuchi, amargados, tristes. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Así, algo así para que se den una idea. Habían sido todos ellos alcanzados, ¿sí? por una maldición terrible, ¿sí? Que había hecho una bruja, ¿sí? Y la bruja era caracterizada como la bruja del egoísmo y la indiferencia. Ya allí vamos. Entonces, ese pueblo crecía con esa situación en donde ese hechizo hacía que nadie viera por otro, sino por sí mismo. Era el egoísmo. No estaban para ayudarse unos a otros. Si alguien llegaba y se le acababa el azúcar,
le iban a pedir al vecino y en vez de azúcar, le daban sal. Y cuando llegaban a prepararse su café bien confiados, ¡ah! No, sabía feo. ¿Le ha pasado alguna vez? Echarle azúcar a la sal, no que le hayan dado azúcar por sal, o sal por azúcar. Que también, ¿no? También nos ha sucedido. Si a alguien se le ha ido la luz o le han quitado la luz, sí, le veían que padecía ahí con las velas y sabe que tiene comida en el refri, pues nadie apoya, ¿no? Así estaba ese pueblo y así crecieron. Sí, allí no se saludaba uno al otro, sí, evitaban cruzarse. Sí, o sea, venía uno por la acera y él se pasaba a la otra. Algo parecido como con la realidad, pues por allí va, ¿no? Ves que vienen, ay, ahí viene, ¿no? Y te das la vuelta, te pasas para el otro lado, haces que saludas a alguien de tu casa o volteas a hacer que estás haciendo algo. Se evitaban para no verse, pero cuando se llegaban a tratar, uno al otro decía unas palabras como que te evalúe, que te evalúe finito, y el otro le decía, que te recontra, ¿no? Esa actitud tenía, y el significado que te evalúe finito es que te vaya mal, que te venga una nube allí, que te siga por donde vayas ahí con la lluvia, y eso es lo que se deseaba uno al otro, y el otro le decía que te recontra. ¿Qué significa? Pues una más grande, ¿no? Ahora dicen los jóvenes, por dos. Los millennials, por dos. ¿Qué significa eso? Pues que te vaya peor. ¿Sí? Y que todo el día lo tengas lleno de dolor y que te vaya mal. Así imagínate qué pueblo, ¿sí? Qué vecinos. Bueno, no sabían cómo tratarse, no sabían ser amigables, nunca habían aprendido a interactuar de una manera de llevarse bien con otros, no era algo que les enseñaba, no era una cultura, ¿sí? Y pues todo eso les impedía cambiar su trato para con otros. Pero un buen día, un niño de escasos 6 años, que ya sabía leer, se encontró un libro, ¿sí?, llamado El Camino de la Felicidad. No la película, ¿sí? Pero se encontró este libro y a medida que lo iba leyendo, en él cambió algo. Nunca reveló qué decía el libro, pero cuando salió de su casa, sí, en su rostro, nada más de la nada, comenzó a sonreír. Y salió a la calle y saludó a su vecina, buenos días, doña Faustina. Y sale y a la calle se encuentra también al de la tienda, don Fermín, qué bonito sombrero tiene el día de hoy. Y el niño comienza a hacer la diferencia, comienza a saludar, y la verdad es que era mal visto el niño, eso no ocurría. Iba por la calle y veía a sus amigos y decía, hola Paquito, ¿quieres jugar con mi pelota? ¿Qué te pasa? Algo está pasando. Y va caminando y le dice a otro en la escuela, oye, te comparto mi lunch, hoy me pusieron una tortita de huevos con jamón. ¡Wow! Le lleva su manzana a la maestra y comienza a hacer una diferencia, que algo que veía el pueblo que estaba mal era una constante, y poco a poco el pueblo comenzó a aprender a saludar. Le devolvían el saludo a ¿cómo se dije que se llamaba? A Tomás, a Tomasito. Le devolvían el saludo. El caso es de que llegó un buen día en que todos se empezaron a tratar bien, y la situación cambió. Cuando Tomás cumplió 8 años, tuvo que salir del pueblo hacia otra ciudad. Pero cuando en el cambio se le cayó el libro que había encontrado, lo encontraron los vecinos y pues les causaba curiosidad qué es lo que había pasado en él. ¿Qué creen que se encontraron en ese libro? Nada más estaba escrito en todas las hojas y con ilustraciones, la regla de oro. Lo que tú quieras que a ti te hagan, así trata a los demás. Tomás lo entendió y lo empezó y marcó la diferencia. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? Este pueblo se llamaba fraternidad, que fraternidad significa llevarse bien con los hermanos, tratar bien a los hermanos, una fraternidad entre hermanos, llevarse
de una manera como se lleva uno con hermanos. Entonces, el primer punto, la regla de oro consiste en tratar bien a los demás, sin que a ti te traten o si se lo merecen o no. Es una actitud en el corazón, es una manera de vida, un estilo de vida. ¿Qué fue lo que sucedió en este pequeño? Solo lo comprendió. Y él empezó a experimentar algo diferente, contrario a la amargura, que se llama una emoción nueva, que se llama felicidad. Y en un cierto sentido, lo que el Señor quiere llevar a su pueblo es decir, esta norma que yo les doy, esta regla que yo les delego, hagan lo suyo. Y que sea un principio con el cual a ustedes lo van a conocer. ¿Qué se requiere para hacer esto? En una palabra, ¿qué cambió? Ser amable. ¿Cuántos de aquí somos amables? ¿De qué depende tu amabilidad? Sino ¿de qué? De que el Señor nos ha salvado, de que el Señor nos ha rescatado y nos ha hecho libres. ¿Eso no te da paz a ti en tu corazón, hermano? El saber que el Señor te ha perdonado todos tus pecados y que en un momento dado que entendemos cuál es nuestra naturaleza, pero que antes de conocer a Cristo no teníamos a quién ir, pero ahora sí. Y ahora podemos ir a los pies de la cruz. Y entonces decirle al Señor, no me permitas actuar, no me permitas decidir, no me permitas hablar, si no es que voy a mostrarte o voy a mostrar la amabilidad, no voy a amar al otro. Es complicado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por eso necesitamos conocer primeramente el amor de Dios. Saber que hemos sido amados primero y que Él en nosotros podemos tener esa actitud de poder ser amable. Tiene dos sentidos la palabra amable, el ser amable. Uno es el comportamiento de aquí hacia allá. ¿Sí? Mi trato con los demás. No importa la persona como yo la vea, no importa cómo lo que me dijo, pero mi forma de ser es ser amable y respetuoso con la persona. Porque yo he recibido de gracia y de gracia también yo me puedo ver al otro. Y la amabilidad no depende de las circunstancias, sino el que mora en nosotros y hacerlo entendido que es un estilo de vida ¿de quién? Del cristiano, del Hijo de Dios. ¿Nos conocen por amables o todavía seguimos pleiteando? Todavía en casa dejamos de serlo con la esposa o con el esposo, o tenemos la oportunidad, miren, un cambio que puede generar, tenemos la oportunidad de aprender, ser amables con la esposa, con el esposo, ser amables con los hijos, tratarles con respeto, ¿sí? El ser amables que a mí, van a conocer que a mí me interesa, que yo puedo poner un granito de arena en la persona. Y también la otra parte es que me deje amar. El ser amable es, yo soy una persona amable, no soy el que rechaza la amabilidad de todos, pensando en una manera negativa, ¿sí? Que algo quiere. le pasa así, como que alguien viene y dice como que te hace un acto de amabilidad, que te ayude. ¿Quieres que te ayude? Así, un día llegó Paquito y dijo, mamá, ¿quieres que te ayude a barrer el patio? Y dice mamá, caray, ya quisiéramos, ¿no? Pero un acto de amabilidad dices, ¿cuánto necesitas? ¿No? Es en un sentido ser amable, dejarnos amar. Cuando alguien quiere ser amable con nosotros, ¿cómo le recibimos? ¿Cómo le juzgamos? Ya trató el Señor con el juzgar, pero ¿cómo nosotros actuamos cuando vienen soy una persona amable cuando vienen hacia nosotros a hacer un acto así? Entonces, una de lo que consiste es tratar bien a los demás, ¿sí? En este sentido, no pensando en que voy a recibir un buen trato. Y entonces cuando no recibes el buen trato, ¿qué crees? Ya no voy a ser amable con él. No es lo que está diciendo el Señor. No es lo que está diciendo. Dicen, hasta aquí, porque yo he tratado de ser lo mejor, he tratado de ayudar, he tratado de bendecir y no nos agradecen. No va por allí. El ser, esta regla, es decir, tratar a los demás, ¿cómo te gustaría? ¿Alguna vez te has preguntado?
¿O realmente ni siquiera sabes cómo te gustaría que te traten? Dice el Señor que si alguien quiere ser grande, le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser grande, sírvale a los demás. ¿A quién le gusta? Dice en una traducción más explícita, dice, sé su esclavo. Si quieres ser grande, sé su esclavo, sírvele. Pero hablando de tener un sentido en nuestras vidas, a veces no podemos sostener una sonrisa. A veces estamos en medio de un dolor, a veces estamos pasando una crisis, pero eso no significa que vamos a dejar de ser amables, de responder a un saludo, de responder a una llamada, de responder a una solicitud, a un auxilio. ¿O sí? El Señor dice, es tratar bien a los demás. Punto. Si no es, tú vas a elegir a quién sí y a quién no. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía, ama a tus enemigos? Porque si solamente saludas al que a ti te saluda, ¿qué demás haces? ¿No hacen eso los paganos?, dice el Señor. Entonces es el desafío con el que el Señor comienza de tener una actitud positiva. Y entonces, ¿de dónde vamos a tener una actitud positiva cuando estamos pasando en medio de un problema, en medio de una crisis? ¿De dónde? ¿Dónde va a venir ese cambio? ¿En dónde? ¿En que se resuelva tu problema? ¿En que te den el préstamo? ¿En que termine la carrera? ¿O de dónde va a venir mantener esa actitud? De tu tiempo con el Señor, de entender que Él tiene el control, de que hay cosas que sí nos afectan, pero nuestros hijos, la esposa, los hijos, la iglesia, el mundo, requiere de hacer un cambio en el trato de unos con otros. A Jesús le interesa, a nosotros nos debe interesar. ¿Sí? Primer punto consiste en tratar bien a los demás con amabilidad, haciendo de esto un estilo de vida, ¿no? Y decir, hasta lo mejor hasta ahorita no lo hemos sido, ¿no? Porque dice por allí, también lo trató el Señor antes de llegar aquí, ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan de esa? Y dice el Señor, ya no más. Y con esto el Señor, antes de concluir con su sermón, dice, no que se le haya pasado al Señor, sino que el Señor sabía, hasta aquí nosotros hemos llegado, es el tiempo de delegarles, porque dice el Señor, yo sé que no van a poder, pero yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Solamente es cuestión de que usted y yo queramos. Dice el Señor, aquí estoy. ¿Sí? Y ayúdame a cambiar. No estoy hablando de una situación de únete a los optimistas, sino de tener una actitud positiva para poder bendecir, para poder, cuando venga a acudir mi esposa, cuando venga a acudir mis hijos, poder responder con una actitud de salida. ¿Hacia dónde? De luz. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra respuesta? Ahí tenemos el primer desafío, tratar de ser amables. ¿No? Ser amables. ¿Sí? Muchos han quedado en trato. Así trato. Hay que serlo. Y en eso es la práctica. Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por la esposa, por los hijos. Gracias a Dios por mis compañeros de la escuela y del trabajo que hay, estos compañeros. Gracias a Dios por mis hermanos, que Dios nos permite aquí poder aprender, y somos los que Dios va a utilizar para bendecir nuestras vidas y también para poder reflejar esto que estamos hablando entre nosotros y allá afuera. ¿O con quién te es más fácil? ¿Está bueno el desafío? Ahí está, la regla de oro, lo que marca la diferencia, es en tratar bien a los demás. En este punto, ¿sí? Tenemos que entender que esto da testimonio. Sí se comprende esa parte. Nosotros buscando ser amables, de una manera se va a ejercer un testimonio, porque nos van a conocer. Ustedes lo conocen que es cristiano. Ustedes lo conocen, y a mí que venimos a la mejor iglesia, Unifam Coacalco. A nosotros nos conocen que somos representantes de Cristo. ¿Qué buscan? A ver, una vez escuchaba de un pastor de Estados Unidos que decía, nosotros los cristianos debemos aprender, ya debemos ser expertos en amar, porque a eso vino el maestro, y debemos ser expertos en amarnos unos a otros. Y en esto damos testimonio ¿a quién? A nosotros, pero también damos testimonio a un mundo perdido, a un mundo que no tiene esperanza. Ahora nosotros sí, ellos no. ¿A quién acuden?
¿Quién los va a ayudar? ¿Dónde van a salir? Si nosotros no damos un buen testimonio, van a decir, yo no quiero ir para ser como tú, sino al contrario. Decir, yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero ir donde tú vas, yo quiero conocer a donde tú estás yendo, como a Tomasito, ¿no? ¿Qué le pasó? Algo pasó, y es Cristo obrando en nuestras vidas. Punto número 2, la regla de oro consiste en tener emociones saludables. Aquí hay algo interesante. Consiste en tener emociones saludables, es decir, llevar nuestra vida cristiana en un nivel de fe en el cual nos permita precisamente tener esa libertad del pecado en nuestras vidas y no arrastrar lo que nosotros venimos trayendo, que en un momento dado nos quita la paz, nos mantiene cabizbajos, nos mantiene angustiados, nos mantiene estresados y no podemos entonces ejercer esta vida. Estamos irritables. ¿Se ha sentido usted un momento así? Dice, pero ¿cómo me dices que yo aplique esto? ¿Cómo te gustaría que te traten en medio de tu soledad? ¿Cómo te gustaría que te traten en medio de tu depresión? ¿Cómo te gustaría a ti que te hablen cuando tú estás expresando tu molestia? Que te escuchen. ¿Cómo te gustaría? Cuando llegas enojado, es muy clásico, ayer lo veíamos, ¿no? Llega enojado y cualquiera de los dos y dice, ¿estás enojado? No. No, sí estás enojado. No estoy enojado. No, sí. ¿Vienes enojado por qué? ¿Sí? ¿Es por eso? No vengo enojado. Bueno, ya me hiciste enojar. ¿Mandé? No estaba, pero ya estoy. Vamos con todo esto, el aprender a tratarnos de la manera que a ti te gustaría en el proceso de tu molestia, en el proceso de tu dolor, en el proceso de tu crisis, que otro te trate con amor, con delicadeza. Tú te has llegado a enfermar en un momento dado y desearías que, no todos, pero al menos unos cuantos de tus hermanos de la iglesia te llamaran. Pero cuando tú te enteras que alguien está enfermo, no eres para levantar el teléfono ni para mandar un mensaje. No lo haces. Pero cuando no te llaman, me molesto. ¿Qué te parece si cambiamos el chip? ¿Sí? Nos rebobinamos en ese sentido y decir que luego que lo hemos venido haciendo tal vez en un sentido mal, pero es el momento de poder llevar esto por obra. Dice el Señor, hagan. Es una acción de hacer y no esperar un cambio para beneficio nuestro, es en el otro. ¿Sí? No es esperar la gratitud, sino, acuérdense, es un estilo de vida. Nada más para el Señor me ha hecho salvo. Pero consiste en tener las emociones saludables, hermano. Usted sí se conoce. ¿Sabe qué le duele? ¿Sabe qué padece su hijo o su hija? Cuando dice, me duele aquí, sí, ya, vete para allá ahorita, tómate esto y ahorita ya luego te atiendo. O si nos ocupamos. Cuando nos dice el cuerpo, me está doliendo esto, hasta que ya no aguantas, ahí vamos. Cuando hay una situación que constantemente tu molestia, tu ira, ¿qué emociones pudiéramos nosotros expresar el día de hoy? ¿Rencores? Aún hay rencores que se arrastran, odios, resentimientos, sed de venganza, algunas amarguras que ya el Señor ha venido tratando hasta el día de hoy, pero a veces se vienen trayendo. ¿Cómo nosotros estamos tratando esa situación? Nosotros no podemos llegar en un momento dado a tratar a alguien más con una emoción maltratada. ¿Tú has sentido irritable? Y a veces no toleras el ruido. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría hacer un trato? ¿Entendiendo al otro? ¿Marcar una diferencia? Está interesante. En una ocasión, un maestro, un profesor en una clase, cualquier día, con permiso, me dio sed por lo que les voy a decir. Estaba en medio de la clase y vio que sus alumnos se encontraban angustiados, se encontraban preocupados y en un momento dado, ya más extremo, estaban estresados, a lo cual el profesor decidió hacer una acción. Tomó un vaso con agua
y les llamó la atención a todos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Yuhu! ¡Yuhu! Hermano, acá. Les llama la atención a todos y la mayoría pensó que les va a decir, este vaso lo ves medio lleno o medio vacío. La clásica, pero no fue así. El profesor tenía pensado otra cosa. Y les dice a los alumnos, los primeros años de su carrera en la universidad, les dice, calculen el peso y el volumen de este vaso con agua. Algunos de los alumnos comenzaron a decir, 250 mililitros. Otro por allá dijeron, pesa 150 gramos. Otro por allá, medio kilo. Y le dice el profesor, el peso es irrelevante. El peso es irrelevante. Aquí lo que compete hablar es cuánto tiempo soporto cargar este vaso. Si es un minuto, como si nada, ¿no? Si es un minuto, como si nada, ¿no? Que puedo estar un minuto. Sin problema. Pero si es una hora, mi mano va a empezar a experimentar dolor, le dice el profesor. Mi mano va a empezar a ascender. ¿Sí les ha pasado así? Cuando era el abanderado, ¿no? Mi mano va a empezar a sentir dolor. Pero si la sostengo todo un día, lo más seguro es que mi brazo se paralice. Así como en nuestros días, en nuestras vidas, dice el profesor, nosotros andamos cargando con vasos de agua. De mucho tiempo. Andamos cargando vasos que no nos pesan, pero traemos vasos que en un momento dado dices, esta situación es sencilla, ni me causa dolor, no hay problema. Pero hay otras que las aguantas un poquito más, las soportas un poquito más, te duelen, las tratas. Pero hay otras situaciones y circunstancias en tu vida, ¿sí?, que te paralizan, te enferman. Muchos andamos cargando con ese tipo de vasos. Y la recomendación, porque el profesor era cristiano, les dice, la solución es dejar ese vaso de agua a los pies del Señor. Llévalo allí. Yo no sé cómo esté lleno tu vaso, pero la pregunta es, ¿tú has llevado ese vaso o lo sigues cargando? A donde quiera que vas. Llega un momento en que te paraliza, ya no te da ánimo de seguir en el matrimonio, ya no te da ánimo en seguir en el trabajo, en la iglesia. Viene desánimo, paraliza muchas cosas, la depresión. Pero la solución y la salida, dice, consiste en tener unas emociones saludables, es prestar atención. ¿Qué es lo que vienes cargando? Y ve y deposítalo al Señor para poder ser un agente de bendición para los demás. Para marcar la diferencia, y no solamente en lo que expresamos, sino para decirle, mira, lleva tu vaso a los pies de Jesús, a tu amigo, a tu amiga, al hermano. Ya lo hice yo, mira, llévalo. A lo mejor estás cargando un vaso ya de hace tiempo y te paralizó tus pies y te paralizó tu visión y tantas cosas. Entonces la regla de oro del Señor dice, traten. Así que si usted ya oró, así si usted ya experimentó que Dios le da lo que usted necesita, ahora trate a los demás como a usted le gustaría. Analice primeramente cómo le gustaría. De una manera positiva, con ese trato. Qué desafiante y qué sabiduría tiene esta palabra. Lo que tú deseas, hazlo. Hácelo, hermano, a los demás. ¿Se lo merezca o no se lo merezca? Jesús nos da la pauta. Jesús nos da la salida. Nos da la dirección del Hijo de Dios. Pero es que me hizo, pero es que dijo, pero es que me desprestigia. Dice el Señor, trátalo como te gustaría en un momento dado que tú cometieras el mismo error. Trátalo con amor. Trátalo con cuidado, edifícalo, es la palabra. ¿Sí? Construye en él lo que un día a ti te va a pasar.
Por último, el tercer punto, la regla de oro, primeramente consiste en tratar bien a los demás, ser amables, ¿sí? Y ser de testimonio. Segundo punto, consiste en tener emociones saludables, ¿sí? Buscar en nosotros y llevar a los pies de Jesús esa situación que te está afectando, el poder servir, el poder tratar a los demás como te gustaría, ¿sí? Si hay odio, no va a salir nada bueno. Si hay rencor, venganza, ¿no? ¿Sí? Así, ¿cuáles son los consejos? No, hermano. Así como, págale con la misma moneda, ¿no? Lo que hay dentro del corazón, eso habla la boca. Pero es donde hay una emoción saludable, tratada por Dios, libre, con la libertad con la que Cristo nos libertó. Y no volver al yugo de esclavitud, lo que dice el Señor. No lo agarres de nuevo. La regla de oro, tercer y último punto, consiste en conocer y vivir la palabra de Dios. No solo basta con conocerla. Hay mucha gente que la conoce, que se la sabe, la memoriza, pero hasta allí. No se vivifica, no se refleja, no impacta en su vida y en los demás. No es ese canal de bendición, es decir, eso que dice, lo pongo por obra. Y lo que dice el Señor es: ¿dónde buscas tu paz? ¿Dónde buscas la solución? ¿Dónde está tu salida? Si no es en aquel que es la salida, que es la respuesta, que es la solución, que se llama Jesucristo. En Jesucristo y solo en Jesucristo es donde nosotros vamos a hallar la solución y la salida a cualquier situación que podamos enfrentar. Nadie más. Basta con conocer la palabra, ¿sí? Es vivirla, es llevarla por obra. Ya la tengo, dejar que se vivifique, que dé fruto en mi casa, en mi matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Por qué no? Con los vecinos. ¿Cómo? Ellos no lo conocen, ¿verdad? Pero nosotros sí conocemos la palabra. Conocemos que Dios, cuáles son sus planes de Dios. Sabemos cuál es su propósito del Señor. Y sabes, tu vida, tú ya hallaste ese propósito en Jesús. La regla de oro dice, trátalos, ¿sí? Como tú oras a Dios que te traten. Vamos a subirle de nivel. Dile al Señor lo que quieres, que le oras, que le transforme, que lo transforme en ti. Esta regla nos lleva precisamente a una situación de fe más alta, de reconocer la grandeza en la palabra del Señor, no en nuestra manera de razonar, sino lo que dice la palabra, que va contracorriente de la que nosotros venimos. Hemos sido extraídos, hemos sido libertados de esa corriente del mundo que solamente piensa en sí, como en aquel pueblito. ¿Sí? La indiferencia, cuando leemos la palabra y la vivimos, ya no es en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Y a los que estamos aquí, ¿quiénes somos para juzgar a aquel que Jesús salvó? ¿Cómo podemos llegar a criticar cuando ni siquiera una lágrima hemos rodado por él o por ella? Aquel que Jesús salvó. ¿Cómo se puede hacer viva la palabra en tu vida y en la mía? Sabemos que debemos orar, pero ¿cómo puedo hacer? ¿No te gustaría que oren por ti? ¿Cómo tú oras? Es hacer un cambio total, un estilo de vida. Lo que el Señor Jesús nos está ahora enviando, nos está delegando y nos dice, ahora hazlo tú. En tu mente, en tu conciencia, en tu corazón. Sé transformado, saca lo que no te sirve y bendice a la iglesia. Y no solamente por buscar, amados hermanos, no es por buscar un beneficio propio. No lo hagamos por eso, porque ¿sabes qué? Vamos a terminar frustrados. Pero si conocemos la palabra de Dios es para que Él sea exaltado. Y cada uno de los que estamos aquí, cada vida, cada familia, somos una historia
preciosa en la que Dios quiere exaltarse. Cada uno. Y es Él el que habita en nuestros corazones. No basta con venir y escuchar. No solo seamos oidores, sino hacedores, en donde nosotros mismos vamos a expresar cada domingo que le alabamos, que le adoramos, lo que el Señor nos ha revelado y conocer su grandeza. Si de otra forma no vamos a poder dar un trato y ver a las personas como aquel que un día me vio a mí, que nadie daba un valor, que despreciaban. Nadie lo hace. No vamos a poderle dar un trato a alguien que Jesús amó hasta la muerte y que nosotros a veces lo olvidamos. ¿Cómo vamos a aprender a tratarnos? Seamos como Tomasito, hagamos la diferencia. Es necesario y es urgente. Dejémonos de cosas. No se trata de usted ni de mí. Hay un mundo perdido, hermanos. Hay un mundo perdido. Y a veces nos enfocamos solo en nosotros, como ese pueblo, egoístas e indiferentes. No fue así, un día alguien nos habló a nosotros y no nos atrevemos. Más que a veces dejar fluir nuestro sentimiento, que no nos gusta que nos lo hagan. Pero es aquí el tiempo del cambio. Es el tiempo de exaltar a nuestro Señor Jesús, porque Él nos cambió, Él nos transformó. Y lo que Él quiere es no solamente sanarnos a nosotros, sino salvar a muchos. Salvar a muchos. Por último, les cuento esta historia. Un día iba un hombre caminando, joven, soltero, medio guapo, por si estaban preguntando, y humilde, ¿verdad? Él hacía su trayecto a su trabajo todos los días. Entonces, de su casa hacia su trabajo, pasaba por el mismo sitio y se encontraba a la misma gente trabajadora, puntual. ¿Les ha pasado así? En la combi se encuentran a los mismos casi siempre. Y en el camino veía que siempre una vecina en la calle lavaba su patio y caía un chorrito de agua y había una planta seca a un lado. Y él pasaba y acercaba la plantita y la puso ahí en el chorrito para que no se desperdiciara. Y avanzaba unos cuantos pasos y se encontraba una señora que vendía hot dogs, una señora ya grande con un carrito de hot dogs. ¿Ustedes los conocen? Y pues tenía que cruzar una avenida, pero le costaba trabajo subir la banqueta. Y a esa misma hora llegaba él y le ayudaba a subir el carrito para subirlo a la banqueta, todos los días. Y al dar la vuelta en una esquina se encontraba a una señora mayor con una hija de 10 años pidiendo limosna en la calle. Él se compadecía, pero de una manera en su rostro reflejaba una actitud amable y sincera de sacar su billetera y ponerle unos billetes, no pesos, unos billetes en su vasito. Y la gente lo observaba y reprobaba esa acción. Lo veían y decían, este chavo, nadie sabe para quién trabaja. Por último, cuando llegaba a su trabajo, tenía que cruzar en un edificio y había una habitación, un departamento donde siempre dejaba unos plátanos colgados en la chapa, o dejaba unas manzanitas, o dejaba algo de alimento. Allí vivía una señora de avanzada edad. Y él seguía en su vida. Cuando se iba a comer, se le acercaba un perrito callejero y le compartía de su comida al perrito. Ese era su ir y venir. Nadie lo conocía, no salía en la tele, no era famoso, pero ese era su recorrido constantemente. No esperaba nada a cambio. Como fruto de todo eso, un buen día, va caminando después de un buen tiempo en esa actitud, sin esperar nada, simplemente empieza a reconocer algo que es grande y se convierte en un hombre que sabe que necesita ayuda de Dios, se vuelve un hombre de oración y le pide para seguir dando. Cuando pasa por su mismo camino, va caminando y ve que el arbolito había florecido, ¿sí? Y cuando iba cruzando la calle, el perrito lo seguía, ya tenía un amigo.
Y la esperaba la señora para subir su carrito. Y la señora ahí, él estaba comiendo con ella. Y la señora decía: ten, hoy corre por la casa. Una acción de gracia. Un día que lo atrapa la señora de los plátanos. Cuando oyó el ruido, le abre y dice: ya eres tú, gracias. Y le da un abrazo. Sí. Sin esperar nada a cambio. Lo que él empezó a experimentar fueron emociones de felicidad. Emociones saludables que ayudan para seguir amando. Pero si no hay dependencia de Jesús, no vamos a poder hacer hacia los demás. La regla de oro consiste en tratar bien a los demás, sin importar. Consiste en tener emociones saludables, buscar al que todo lo puede, al que todo lo sana, al que todo perdona. Y consiste en conocer y vivir la palabra de Dios. Usted sabe cuáles son los dos más grandes mandamientos para concluir este mensaje. Muy bien. Se encuentra en Mateo 22, 37, 40. Subráyelo, remárquelo, hágalo en grande y hagámoslo nuestro. De allí vienen nuestros propósitos de amar, de adorar, del compañerismo. De allí vienen los propósitos de la iglesia, de ese pasaje, de esos dos más grandes mandamientos, en donde se cumple toda la ley y los profetas. Allí es donde se cumple, hermanos, y es lo que el Señor quiere para su iglesia. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. ¿Y a nuestro quién? Prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿El que te saluda nada más? Tu próximo, tu semejante. ¿Sí? Y amar a tu, ¿como a quién? Como a ti mismo. Entonces, hermano, si usted ama a Dios, se va a amar a usted y de esa forma va a amar a los demás. O si usted ama a Dios, va a amar a los demás y se demuestra que se ama a sí mismo, como usted quiera. Pero amemos. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra en medio de un mundo hostil, de un mundo, Señor, que hace mucho ruido en la mente de los jóvenes y de las familias, de un mundo perdido y busca cada vez alejarse más de ti. Pero el día de hoy, Señor, nos has dado la bendición de tener un lugar, de tener este espacio para poder escuchar tu palabra y de creer que tú nos has visitado el día de hoy y has hablado a nuestras vidas y a nuestro corazón. No permitas que se quede hoy en saco roto. Permítelo llevarnos hasta que estemos contigo. Esta palabra, Señor, es el anhelo de tu corazón. Tú nos has enseñado a ser un Dios social, un Dios plural, un Dios que ama y que te importan las relaciones interpersonales. Por eso diste tu vida. Por eso nos has mostrado tu amor y nos has dado tu Espíritu Santo para ejercerlo. Señor, ayúdanos a marcar la diferencia desde hoy. Y perdónanos si no lo hemos hecho. Perdónanos si hemos desprestigiado, hemos hablado, nuestra actitud no ha sido la correcta. Pero hoy, Señor, tú nos has mostrado un camino lleno de luz, de desafío y de esperanza para la gloria de tu nombre, donde tú vas a ser exaltado y no nosotros, sino va a ser conocida tu iglesia como discípulos tuyos, Señor. Enséñanos, por favor, a caminar juntos. Ayúdanos, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.